Continuamos Desde el Fin del Mundo, acá en esto que podríamos dar en llamar. Pensé dos alternativas de mis conversaciones dentro del mundo canábico. Uno, pensé el Club de los Cinco, solo porque son clubes y porque amo la película El Club de los Cinco. Y otra que es Faculosa, solo porque por el olor a losa, ¿no? Porque me parece, pero a la vez no me gusta porque refiere a mi nombre y tampoco quiero ser tan autorreferencial, pero bueno, realmente soy yo quien lo hace. En esta última charla que tenemos acá en Desde el Fin del Mundo, en este primer episodio por Somos Yeite, agradezco a todas las personas. Yo no tuve el celu cerca ni nada, no me fijé a quienes estuvieron en el chat ni escribiendo, algunos que me escribieron también por mensaje privado. A todos, sea 1, 2, 3 o medio, les agradezco infinito que se hayan pasado, aunque sea un segundo. Y también, si ven este contenido después en diferido, no se olviden de poner un me gusta, de si pueden hacer un comentario, si les interesa algo de lo que están haciendo acá o de lo que está pasando acá, de lo que están escuchando acá, que se lo puedan compartir a alguien o que puedan hacer un comentario. Eso que ustedes creen que es irrelevante o dicen, no, pero ¿por qué voy a comentar? Incluso me querés bardear, hacelo. Siempre prefiero que hagas eso a que no hagas nada, porque va a ayudar a que más personas vean y conozcan este contenido. Ahora vamos a hablar con una persona que hoy viene en su rol de invitado, pero mi objetivo, esto se los comparto, él ya lo sabe, es que pueda tener un espacio en Desde el Fin del Mundo para bajar información de la que él guste, porque es una persona muy especial que tuve... Increíble todas las cosas que hicimos, amigos, y nos conocimos hace 3 meses. Bienvenido, Rodri, de Aether Club. ¿Cómo andas, hermano? ¿Qué haces, Facu? Menos de 3 meses, 3 meses. ¿Cuándo? 4. Toda una vida. Increíble, ¿no? Sí. El otro día uno de tus amigos, el chico este fanático de los fideos, sí, que ya lo nombramos varias veces. El Marian, le mandamos un abrazo. Me decía, ¿hace cuánto lo conoces a Rick? No, pará, y lo miro allí y digo, de febrero, ¿no? Creo que fue. Sí, más o menos, sí, febrero, marzo, ahí, de algún evento canábico. Que ya, igual, fue muy loco lo que me pasó con vos porque... primero agradecerte por invitarme a tu programa y muy contento de estar acá. Por favor, amigo, gracias por venir. Y fue muy loco porque en esos eventos que yo te veía, en los eventos de Mau, en la casa del Mau, de Maula, claro. Le mandamos un abrazo, que es el conector de exactamente, nosotros. Sí, un saludo para el plug. Exactamente. Y bueno, yo te veía ahí como una persona que no hablaba, ¿viste? Yo dije, este es medio mala onda, qué sé yo. Bueno, sí. Pero después lo loco fue haberte visto en el saliendo del Café Mar del Plata. Y eso dije, che, ¿qué hace este por acá? Verte muy cerca, después como que me dio la pauta para poder acercarme, después decirte, che, te vi en Café Mar del Plata, ¿te acordás? Qué loco, hermano. Y ese día fue la única vez que fui a Café Mar del Plata, porque hacían un pop-up con Fico, que es un lugar que amo, que algún día ojalá que vengan a comida también, de Steffi y Martín, que son dos grandes cocineros y que a la vez son las personas que diseñaron, no sé si sabías, no sé, esto te conté, la carta de Café Mar del Plata. Claro. Entonces esa carta de sanguchitos fue hecha y armada en conjunto, lo mismo lo de la torta vasca, esa torta vasca que tanto te gusta, la diseñó y es la receta de Steffi, que es la dueña de Fico, y por eso estaba ahí, fui con mi madre, qué loco, amigo. Sí, no fue un día difícil, estuve re enojado encima, estaba adentro discutiendo con mi madre, salí re cruzado, mirá qué loco que justo me cruzaste ese día. Amigo. Yo sí fui a comprar la torta vasca y te vi, entonces bueno, después dije, che, bueno, y ahí generamos ahí un vínculo bastante fuerte, pues cuando viniste al club y todo eso, y bueno, son esas personas que se acercan por resonancia, ¿no? Un poco. Totalmente, amigo, un tipo de vibración. Ahora, para conocer un poco de tu vida, amigo, y también que después la gente que vea esto en otro momento pueda conocerte un poco más, Club Aether es un club de cannabis y vos particularmente te dedicás a cultivarlo y armaste que es tu propio club. Para seguir hablando de tus galardones, saliste campeón de una copa muy importante del mundo canábico, que es la Copa del Plata, con una genética que se llama la Permanent Chimera, que es la de tu remera, ¿o no? En la parte de atrás, después si quieren se la puede mostrar. Le mandamos un saludo a Emi, que hizo la remera. Pero, parecido a lo que pasó con los chicos de Tauro, vos no venías de este mundo, ¿no? Contame un poco de esa historia que ya la escuché varias veces, pero no para el aire. Sí, yo trabajé durante 10 años en un banco y completamente una vida distinta, siempre en relación de dependencia, siempre tuve distintos trabajos, el banco fue el último, pero siempre en relación de dependencia. En el medio me había ido a vivir a Estados Unidos, que me encantó, pero bueno, tenía que volver por un tema de permisos y eso. Y vuelvo al banco y
y encuentro como una zona de confort bastante copada porque te atrae el sueldo, ¿viste? Es un trabajo estable. Pero bueno, después de 10 años fue como empezar a preguntarme qué tipo de vida quería un cambio, quería hacer algo que me gustara, no sabía qué era, porque tampoco veía como que mis pasatiempos me puedan generar económicamente algo. Entrenaba calistenia, había dado muchos cursos de calistenia también, pero no lo veía como un trabajo así, che, me abro a la calistenia que me genere algo de ingresos o... Loco, porque hoy hay un boom de la calistenia descomunal. Sí, es tremendo. Sí, como la que me calistenia imagino que en ese momento no pasaba lo que hoy pasa, ¿no? Exactamente, claro. No lo veía como ser un pionero en eso, ¿no? Como que, bueno, voy a ir por otro lado. Y de hecho los últimos años del banco empiezo a hacer unas ceremonias chamánicas. Empiezo a hacer práctica de chamanismo. ¿Vos empezás a ir o empezás a hacer? O sea, yo empezás empiezo a ir. Yo empiezo a asistir a ceremonias y empiezo como se le dice empezar el camino con las plantas, que es eso, a conocer un mundo un poco más desde otro lado. Y bueno, esas ceremonias me llevaron a preguntarme cosas muy buenas, a la vez cosas muy profundas, y es como ponerte cara a cara con vos mismo, a no escapar más y decir, che, ¿qué querés realmente? Y bueno, esos fueron 3 años de... Yo no sabía qué iba a presentarse, pero sabía que iba a haber algo. Sabía que yo solamente tenía que poner la intención y que ya iba a ver cómo el universo me presentara mi próxima tarea, o sea, qué iba a hacer. Porque tenía la sensación de que algo iba a cambiar, pero tenía que soltar el resultado para que algo aparezca que no estaba en mis planes directamente. Por eso la Copa del Plata fue muy simbólica, ya que la nombraste. Pero tiene un símbolo como de una señal de que mi vida iba a cambiar. O sea que era la oportunidad esa para tomar otro rumbo. Y creo que esa fue el anca para impulsarme para poder dejar el banco y dedicarme, bueno, a un mundo totalmente nuevo para mí, porque yo no era de la cultura canábica para nada. Y fue bueno soltarme a eso. Ahora, pasás por alto algo que es difícil pasar por alto escuchándolo de afuera, que es el hecho de que no es que simplemente te desarrollaste en una actividad, sino que lo terminaste haciendo muy bien y hoy directamente se convirtió en un nuevo oficio de tu vida, ¿no? ¿Cómo fue eso de...? Pues imagino que también debe haber habido, calculo, un proceso de vos registrar que lo que hacías lo hacías bien, o que para otros lo hacías bien. Incluso a veces hemos hablado, vos no sos tanto de fumar, o sea, te gusta, pero no es que por ahí fumás menos que lo que fumamos, los que amamos lo que vos hacés. Y a veces sentís que incluso quizás otros pueden hasta apreciar mejor lo que vos hacés. Pero ¿cómo fue ese proceso de decir, quizás hasta verlo reflejado en otros? Decir, para ahí... ¿Cómo fue ese proceso de vos darte cuenta que eso que quizás aparecía como un juego, no sé cómo apareció primero el tema del cultivo, de repente lo hacías bien, más allá de si podía ser un camino o no? Creo que fui igual en muchos aspectos de mi vida, en la cual me metía a un sector y algo en mí se despertaba que por lo menos podían darse cuenta afuera de que yo ya tenía un tiempo haciéndolo, como que yo no mostraba ser el nuevo en varias actividades de mi vida. Entonces, con el cannabis me pasó que mucho tiempo después de ver todo lo que hacía, había cosas que no sabía por qué las hacía, pero sí seguía mi intuición en ciertas cosas. Entonces, hoy justo lo hablamos con Emi en la sala, de decir, tengo claro que no soy el mejor, y que hay gente que cultiva muchísimo mejor que yo, que la tiene mucho más clara a nivel técnico, porque tienen años, algo que se desarrolla con tiempo, la evolución. Pero le digo, yo tengo una relación con la planta desde otro lado. Entonces eso a veces me permite usar mi intuición en ciertas cosas y decir, bueno, ¿cuál es el camino por el cual yo voy a agarrar? ¿Cómo es que voy a llegar a la gente? Desde otro lado, no desde lo técnico, porque desde lo técnico tenés la IA hoy, no sé. Podés ir por un montón de vías. Entonces, mi relación con la planta es desde otro lado, que es un poco el mensaje que también quiero transmitir a la hora del cultivo de esa planta, ¿no? De poner el foco desde las cosas que haces con el corazón. Bueno, como le pasó a los chicos de recién, que tenían una intuición de seguir lo que el corazón le pujaba. No es que
hicieron un curso de cocina y siguieron una línea que todos siguen. Entraron por otro lado. No importa si después fue difícil, fue fácil, como que el resultado ya por ende va a ser totalmente distinto. Bueno, imagínate aplicar eso en el día a día en todas las cosas que hacer. Entonces por ahí viene la mano. Ahora, me imagino que eso suena lindo. Ahora también debe haber sido flashero cuando te presentás en esa copa, que si no me equivoco, te habías presentado solamente a una copa en tu vida y tampoco, y si no me equivoco, cultivabas hace ya 1 año o 2 años, no mucho más. Un poco menos, sí. Un poco menos, no un poco más, no un poco menos. O sea, y me imagino que también debe haber sido sorpresivo. Bueno, gana la Permanent Chimera. Esto les digo más como un dato para quien no está tan dentro del mundo de la cultura canábica o de este tipo de copas, que tampoco es tan sencillo que una persona que no aparece dentro del mundo, que no conoce a nadie, que llega un día, presenta una genética y gana. No es por esto que todos los que ganan son amigos de otros, no vamos a decir eso, pero sí es cierto que un poco las personas se conocen y vos llegaste ahí medio kamikaze de un outsider. Sí, totalmente outsider, amigo. ¿Recordás ese momento? Sí, y te lo pongo en contexto para que entiendas lo grande que fue para mí, más allá del premio. O sea, podría haber sido, la Copa de Plata fue la cara de la moneda, pero después detrás de eso, de fondo, había un montón de cosas. Que yo justo venía de tomarme licencia en el banco para ver qué quería hacer. A un proyecto, un emprendimiento me va mal con un amigo. O sea, no es que me va mal, pero no funcionaba entre los dos. Me sumo a un segundo amigo que tenía otro proyecto y lo mismo. Y yo, entre un trabajo y el otro, empiezo a cultivar. Hago un cultivo en la casa de mis padres. El segundo cultivo lo hago ya en un indoor adentro de mi casa. Ese lo presento en una copa y gana un premio a la mejor flor, a la flor más bella, algo así, en una copa que no era menor tampoco. Yo no sabía, yo me anoté en la primera que encontré. Y dije, che, capaz que lo estoy haciendo bien. Quiero saber cuáles son las copas más importantes para poder ir y ver si mi trabajo está bien. Yo quería una señal para poder dedicarme a eso. Decir, che, si voy a cambiar mi vida, capaz que puede ser por acá, a ver, ¿por qué no? Y uno de los chicos en la copa me dice, mirá, la más importante acá es la Copa del Plata, me dice. Que fue Dieguito de Revegetar, que le mando un abrazo muy grande, que él fue uno de los que me senté en la primera copa, tuve la oportunidad de estar al lado de él, al lado de gente que era eminencia en el cannabis y yo no sabía ni quiénes eran. Después me entero. Y bueno, dije, bueno, me voy a anotar, como que yo quiero ir a ver, o sea, de curioso, de experimentar, de un niño cuando quiere jugar, que se quiere meter a, no sé, a jugar a la pelota con los más grandes para ver si es bueno o no. Me lleva mucho al colegio, como era yo. Y bueno, fui a la Copa del Plata sin ninguna expectativa de nada y resultó ser que bueno, que justo la gané. Se dieron todas las casualidades para que yo gane eso. Y como le decía al guayo, le digo, yo lo que quería es ganarme el respeto de la comunidad para tener un lugarcito ahí adentro. Solamente eso, después lo demás me daba igual. Ahora, amigo, también te quiero preguntar esto de las actividades que me comentás, haber trabajado en un banco, calistenia, todo aparenta como cosas fácilmente aceptables por la sociedad y de repente le agregás esta otra. ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso, no sé, en tu contexto, tanto sea laboral, amigos, conocidos? ¿Se lo tomaron bien? ¿Les pareció raro? Porque es cierto que, esto lo hemos hablado en privado, tenés la ventaja de que sos un pibe fachero, modelo, agraciado, hegemónico, pero seguís trabajando con algo que para algunos, lamentablemente, sigue siendo un tabú. Sí, y que entre líneas está prohibido. Completamente. ¿No? Y yo creo que se está rompiendo un poco. La gente que no me conocía, sí capaz que con un poco más de prejuicio, porque era como, che, ¿y qué? ¿Sos narco? No sé, como algo así, ¿viste? Y la gente que me conoce confía 100% en lo que yo soy. Como el ejemplo más directo fueron mis papás. O sea, cuando empecé con esto fue no dudar ni un segundo. O sea, como que contame qué bueno que lo que estás haciendo, ¿entendés? Porque sabían que era desde otro lado, no desde un lado criminal, claro, por así decirlo. Y bueno, después un poco ir con tu impronta a donde vayas.
y que en los pasillos se diga lo que se diga, pero vos sabés que tu esencia es esa y eso no se negocia ni se cambia. Creo que eso es súper importante a la hora de transmitir lo que sea que hagas. Como decías vos al principio del programa, no volverse loco tanto por las formas en las que la sociedad te acepta algo, sino que tu impronta va a generar capaz más repercusión porque es algo único. No se hizo un modelo, o sea, tarde o temprano siempre aparece ese que rompió la norma, dobló antes y dijo, capaz que, y se hizo tendencia. Después todos repitiendo lo mismo, pero lo que se tiene que repetir es salirse del patrón, no hacer lo mismo que hace el anterior. Es muy loco eso. No, bueno, hay algo que me interesa abordar y un poco quizás es lo que probablemente vayamos a ver más de Rodri cuando se venga a charlar un rato a lo largo desde el fin del mundo hacia adelante, que es esto de muchas veces desde que apareció el ReproCan y desde que un poco empezamos a rondar los consumidores canábicos, más el Ministerio de Salud y no tanto el Ministerio de la Magia, por ponerle un ejemplo. Un poco se empieza a hablar del churro, de la hierba, como dice Mau, como medicina, ¿no? Y obviamente que yo lo entiendo de ese modo, entiendo que puede ser mal utilizada también, como cualquier herramienta, como cualquier medicina. No queremos hacer de ningún modo apología, porque cada uno es un humano muy distinto y todos nos hace algo diferente, cualquier cosa que consumamos. Pero sí es cierto que en este mundo hay... no sé, como que esta idea de medicina puede quedar un poco pasar encubierto. Sí, por un lado puede pasar encubierto y por un lado puede ser hasta menospreciado, decir, pero bueno, ¿le decís medicina a eso? O incluso a veces aparece como una excusa, encubierto literalmente, de un consumo problemático. Y algo que me parece muy loco de tu persona en general y la manera en la que te acercás al cannabis es que bueno, yo sí siento que vos tratás al cannabis efectivamente como una planta medicinal, no solo en cómo la no sé, la interpelás, la aceptás, cómo la ves y además cómo la tratás. ¿Vos lo ves de ese mismo modo? ¿Vos realmente lo interpretás como algo medicinal? Sí. O ancestral, como claro, decías antes. Sí, y la pregunta capaz es, ¿qué es medicinal para quién? Claro. Entonces, hay muchos que dicen, no, porque el cannabis recreativo, ¿acaso la recreación no es medicina también? ¿No es Bien una ahí. forma de, qué sé yo, de jugar, de abrir las fronteras, de explorar? Creo que la clave para mí en todo lo que hagas es la exploración. La exploración nunca puede estar por debajo de una norma que te diga, que pasa en muchos lados, sin irme de tema, es que a veces te limitan la experiencia por tema de una norma, sea religiosa, económica, lo que quieras ponerle. Entonces, soy muy libre a decir, el cannabis es cannabis. Puede ser medicina, puede ser droga, puede ser lo que sea. ¿Y la experiencia de eso? Claro. ¿Dónde está? Como no nos quedemos solamente en qué se connota y ahí veo si sí o si no. Es como... Fíjate qué onda la experiencia, desde un lado, siempre desde el respeto, en todo lo que se haga, hacia los demás y hacia vos primero. Después de ahí, todo es medicina. No, es súper interesante porque es cierto, claro, o sea, también eso, uno puede usarlo de miles de maneras y efectivamente a veces naturalizamos cosas, ¿no? Como esto que decís de lo recreativo, es muy interesante porque hay gente que no sabe jugar, literal. Hay gente que no se ríe. Hay gente que no se ríe, es cierto. Es cierto. Bueno, a mí particularmente a veces me cuesta jugar a cosas más de niño, ponele. E incluso con mis hijos hay juegos que me resultan muy sencillos y hay otros que evidentemente me conectan con... Esto lo hablamos mucho con Rodri en privado, con la idea de perder el control, ¿no? De no estar manejando el juego, ¿viste? Y que hay que lanzarse, ¿no? No es tan... normal, o no es que no es tan normal, no a todos nos sale del mismo modo, ¿no? Tal cual. Bueno, Rodri, hablaste mucho, yo todo esto lo veo y miren lo que tengo acá. Acá me trajeron para que ponga el micrófono. Este es el micrófono, este es el verdadero micrófono que vamos a hacer para que se viralice esto. Mira, se lo pongo acá. Mira, a ver, hola, queremos ser virales, por favor. Estoy usando de micrófono una hierba santa hecha por Club Aether. Pero bueno, mientras pienso esto, amigo, antes de ir cerrando y que ojalá
hacia adelante puedas venir a compartir más data espiritual, ¿no? y energética, es algo que hablamos mucho nosotros cuando nos conocimos. Aparece esto, incluso vos decís que te acercás al cannabis a través de acercarte a distintas plantas, a distintas experiencias, no sé cómo se llaman exactamente, rituales, ¿no? Son rituales. Sí, prácticas chamánicas. Prácticas chamánicas. ¿Qué es una práctica chamánica? ¿Cómo llegaste a eso? Y de nuevo, ¿cómo pudiste diferenciar entre quizás, no sé, vendehumo en este tipo de cosas, que me imagino debe haber un montón? Y hoy en día hay de todo. Te vas a encontrar con miles de prácticas espirituales, no solo las chamánicas, porque hay de todo para todos. Y no sé, decir que una es buena por encima de otra es como cuando elegís un cuadro de fútbol y lo seguís, no tiene un sentido. Particularmente a mí me gustaban las prácticas chamánicas. Yo venía estudiando esoterismo hace 12 años. Una banda, hermano. Eso es un dato que no tenía en el radar. Pero ¿por qué empezaste a estudiar esoterismo hace 12 años? Es muy loco. Cuando empiezo calistenia, algo me conectó también. Cuando empiezo a conocer mi cuerpo, a verme, también como que me agarra las ganas de conocer como el afuera también. No solo del para adentro, sino de, che, ¿qué onda el universo? Bueno, todos libros esotéricos que te hablan de cosas existenciales. Y llegaba a un punto que acumulaba demasiado conocimiento mental, ideas y un montón de cosas que necesitaba ponerlo en práctica. Y bueno, creo que todo empieza con una intención, como que con lo del cannabis, ahora con esto también, de poner en práctica todo ese conocimiento, porque si no eran solo palabras. Y me faltaba la parte experimental de la experiencia. Entonces una amiga me recomienda unos chamanes para hacer ceremonia y bueno, cuando fui la primera vez me di cuenta que tenía que profundizar algo más ahí, porque había algo de mí que no conocía dentro de ese ámbito. Entonces bueno, en eso estamos. Sigo haciendo las prácticas, sigo estudiando las Pero prácticas. de nuevo, parecido a como te pasa en el camino canábico, no simplemente te dedicaste a recibirlo, sino quisiste de algún modo Exacto. ejercerlo también. Sí, dentro de la práctica, la misma práctica te hace ponerlo al servicio, digamos. Al servicio de los demás, al servicio de que no sea solo una acumulación para vos, sino que puedas... lo mismo que pasa con el cannabis. No es que solo cultivo, sino que por defecto va a llegar a demás personas. Entonces está dentro de la misma práctica. Tarde o temprano te lleva a eso. Te voy a hacer una pregunta muy boluda, pero vos, o sea, ¿crees que hay algún tip para diferenciar una práctica chamánica seria, consciente, verdadera de una que no? Y, a ver, prácticas chamánicas es tomar una planta, fin. Después, podés hacerlo de una manera, de una práctica ancestral, que tiene un altar, que tiene un linaje, que sostienen rituales de hace años. Entonces se supone que la sabiduría ahí es fidedigna, no quiero decir ni más ni menos, sino que mantiene un parámetro que durante años sirvió, que durante años a alguien le sirvió, le funciona. Entonces el resultado te va a dictar cuál es verso y cuál es, porque vos podés ir a un linaje, podés hacer una ceremonia y decir, che, esto fue un verso, y hacer una ceremonia igual con alguien en un edificio, en un departamento, por poner otro ambiente, decir, che, esto es. Entonces la práctica te va a determinar a vos. Obviamente que es recomendable hacerlo con personas que sepan, porque exceden los cuidados que uno tiene en el día a día, o sea, estás con la conciencia expandida, entonces requieren ciertos cuidados como meterte al agua. Requerís ciertos cuidados porque estás en otros lados. Claro. Entonces, recomendable hacerlo con alguien que sepa, que tenga una trayectoria y que no te venda el cuento. Pero el cuento también a veces puede ser tu cuento, entonces es muy relativo. Pero sí recomiendo que gente por lo menos que sepa primeros auxilios. Bueno, amigo, tenemos que ir terminando, pero no quiero dejar de que cuentes un poco del club también, de las genéticas del club, que digas también la página y por último también preguntarte qué onda a nivel legal, no para que me digas exactamente en qué instancia está el club, sino qué onda ese
ese tramiterío, el arrancar un club, decir, bueno, ok, quiero hacer esto seriamente, quiero responder a lo que me pide el Estado, ¿no? Como que me imagino que debe ser todo otro proceso que no sé si considerabas cuando arrancaste con esto. No, claramente es algo que de las preocupaciones que llegan después, como así como también es liderar una empresa que Claro. va más allá. El cultivo te termina siendo, no sé, un 30%. Buenísimo, cultivás bien, excelente, pero mirá todo lo otro que tenés que hacer. Entonces, bueno, sí, lo legal es un tema porque las leyes van cambiando, hay muchos agujeros, hay muchos parches para esos agujeros, entonces van cambiando las cosas. Nosotros siempre nos adaptamos a lo legal, tratamos de presentar todo en tiempo y forma. Y va lento por parte de los organismos que tardan, la burocracia en Argentina es lentísima, entonces bueno, uno va haciendo y viendo sobre la marcha medio, ¿no? Como que el argentino está acostumbrado a pisar grises todo el tiempo, entonces uno va como, sí, bueno, che, ¿y qué se puede hacer? Y bueno, esto se puede hacer, esto está en gris. Y bueno, ¿hacemos lo gris o no hacemos lo gris? Y decís, bueno, es como que un poco sí, un poco no, es como, no vamos sé, probando. como, sos una empresa y tenés que pagar un sueldo, ¿lo vas a hacer en blanco, a media, en gris o en negro? Y bueno, son decisiones, cada una con sus costos y beneficios. Particularmente nosotros estamos súper legales, falta el último trámite que es el botón de Reprocan, que es cuando el organismo el famoso botón, el todos te famoso preguntan, ¿vos tenés el exactamente, botón? que ¿No están, tenés el botón? empezaron a salir ahora hace poquito, pero va muy lenta la cosa. Pero es la última instancia, digamos. Así que sí, se puede hacer legal, solamente hay que armarse de paciencia como todo en Argentina, pero sí, se puede. Bueno, amigo, y antes de ir cerrando, y mientras yo, si vos le doy mecha nomás a esta hierba divina, te pregunto un poco sobre lo que más aman los fumones, y que es un poco sobre la genética, sobre los terpenos, qué es lo que buscás cuando armás una tirada de plantas, qué te gusta, no sé, qué buscas. Bueno, el tema del phenohunting, que se llama la búsqueda esa de genéticas, tiene algo que me hace acordar mucho a por qué empecé esto, ¿no? La exploración, como que siempre pensás que va a salir un unicornio dorado en la próxima semilla esto que es más rico que el alfajor de antes. Y bueno, nada, dejo que me sorprenda. Si voy una línea, siempre trato de tirar algo frutal, algo más sour, algo más cítrico, algo más gas. Y entre ese espectro ver qué sale. A mí me gustan las cosas raras y exóticas, fuera de lo normal. Entonces, y ahora que ya tuviste un par de experiencias, incluso que has conservado algunas genéticas, sí, sacado otras, me imagino. ¿Qué onda el tema de los bancos? ¿Es importante, no es importante? Han crecido muchos en Argentina, bancos argentinos, pero en general se usaban de afuera. Yo tengo entendido que una de las que más te gusta, e incluso ganaste, viene de un banco de afuera. Entonces, ¿cuánto realmente se modifica en relación a tu resultado? ¿De dónde sale originalmente la semilla o el esqueje o lo que sea que uno cultive? Y tenés como se divide como medio en dos, el mundo está dividido medio en dos, lo que es la línea europea y lo que es la línea Cali, o sea, Estados Unidos. La línea europea lo que hizo durante años es estabilizar una genética, entonces vos comprás una semilla y las 10 te salen iguales. No hay mucha vuelta, o sea, sabés que lo que comprás lo vas a encontrar, fácil. Lo que tiene la línea capaz más americana es que al no estar estabilizado genéticamente una semilla te puede salir un patrón muy grande, el espectro no está cerrado, entonces está súper abierto, entonces te puede salir cualquier cosa. Claro, de la misma variedad exótica, puede haber distintas. así como también te salen plantas capaz súper chiquitas y deformes y no prosperan, pero bueno, te pueden salir cosas muy buenas. Entonces yo voy como a lo más exótico, a lo más arriesgado, capaz que de 10 semillas de la genética que cultivé cuando gané la Copa del Plata, de las 9 creo que venían, 6 eran muy malas. Quedaron 3 que eran buenísimas y bueno, elegí una. Pero sí. Claro, o sea sí, que no es garantía tampoco lo que me estás diciendo. No, exactamente. Te puede salir las 9 malas. Lo que tiene bueno ahora Argentina es que hay muchos bancos que están haciendo cruzas de buenos bancos de base. Chile especialmente tiene unos breeders muy zarpados porque ellos pueden importar cualquier semilla. Entonces vienen adelantados en semillas capaz que un tiempito más que nosotros. Pero ahora en Argentina está viendo muy buenos breeders que hacen muy buenas mezclas. Entonces decís, che, bueno, es cuestión de tiempo. Porque
Creo que el argentino cuando se pone a hacer algo es muy bueno en lo que hace y siempre, como los chicos, le pone su impronta, su identidad, entonces sale algo único. Bueno, incluso hace unos días justo tuviste el primer evento de Club Aether y estaban como uno de los principales invitados y disfrutando mucho los chicos de Fluxo, ¿no? Que podríamos incluirlo como otra parte, ¿no? De la comunidad, que son los que aparecen para complementar esa comunidad ofreciendo un servicio que no existía, ¿no? Para que cuentes un poco, no sé, creo que Fluxo, que hacen camas. ¿Cómo se dicen camas? No sé cómo es el nombre. Sí, bueno, es dentro de la industria del cannabis, lo que tiene es eso, que abre las puertas a muchas cosas, que no es solo la planta, sino que trabaja con un espectro de industrias bastante grande. Y los que hicieron los chicos de Fluxo, que yo conocí a Bruno por jugar a la pelota. Jugar a la pelota antes, o sea, nuestra historia viene antes del cannabis. Mirá los dos vos. jugábamos al fútbol mixto. Me contaste. Y bueno, justo cuando dejamos de jugar a la pelota, los dos empezamos medio el proyecto a la vez y fuimos viendo cómo que crecía cada uno. Y Fluxo lo que hace fue importar productos que no se venden acá, porque la industria venía media como desactualizada tecnológicamente, claro, por una cuestión de industria nuestra de siempre, ¿no? El tema de las importaciones, se abre, se cierra, como que o estás súper actualizado tecnológicamente o quedas medio atrasado, y ellos empezaron a traer productos que acá no existían, y son las camas de cultivo, que bueno, que eran las de plástico buenísimas. De hecho, cuando yo armé la sala tuve que hacer de galvanizado porque no existían esas, y todas las cosas yo trataba de importarlas y ellos ahora importan todo, eso es buenísimo, o sea, y a precios súper razonables. Eso es lo que tenían, que capaz que un producto viejo te salía igual que uno nuevo, de última generación. Y me decís, che, pará. Amigo, bueno, estamos cerrando, pero creo que entiendo que has viajado por bastantes lados y me da curiosidad cómo sentís que está hoy esta industria, esta comunidad en relación a otros lugares del mundo. Viene muy bien. El tema de lo legal, la verdad que hizo que evolucione y avance bastante. La comunidad creo que pujó tanto para que eso suceda. Y eso, y de demostrar que de otra identidad al cannabis. Creo que esa es parte de la puja que se viene y de ver industrias como las de Estados Unidos que arrastraron la economía a nivel de números, porque es una economía gigante. Y adoptar esa identidad más empresarial, pero bien profesional, porque lo empresarial habilita lo profesional, lo que sea confiable, un proceso que esté estudiado. Sería algo impresionante y no tan escondidas, tan, claro, como se dice, prohibido y eso. Así que creo que va por ese lado. ¿Sabes que hace un ratito me etiquetó justo nuestro amigo Edu, que vamos a conocer, que aparentemente le ha sido aprobada por el presidente del directorio del Instituto Nacional de Semillas? Resolvieron, armaron la primera denominación de una genética de cáñamo argentina, que particularmente se llama Lupin 2010, lo hizo Eduardo Araujo con su empresa. La verdad le mandamos un saludo. Justo el viernes vamos a ir a conocer un poco su trabajo, pero lo que contá un poco por qué, por ahí podés explicar mucho mejor por qué es histórico esto que está haciendo Eduardo, ¿no? Cuando yo entro a la industria del cannabis, por así decirlo, también me gustó ir hacia otros lados del rubro y empecé a averiguar sobre semillas de cáñamo. Y cuando hablé con el INTA me dijo que no se podía, o sea, que los proyectos solamente eran los que se aprobaban por el Estado o proyectos muy grandes en la cual ellos tenían que importar la semilla porque no había ninguna registrada en Argentina. Entonces las semillas que importaban eran las que se usaban y no recuerdo los países que eran. Entonces esta sería como la primera Argentina para poder hacer proyectos con nuestra materia prima. Sería buenísimo. Y particularmente, lo hablaremos mejor con Eduardo cuando venga, hay como toda una idea de la importancia de la industria del cáñamo como una generación, no solo de mejorar la propia tierra que hemos destruido con algunos de los laburos agroecológicos, sino también de generar trabajo, un montón de trabajo. Muy loco lo del mundo del cáñamo, e increíble que se esté creciendo también esta disciplina o este mundo tan especial y desarrollándose tanto en Argentina.
Hoy le decía a Emi, justamente, le digo, qué loco ser parte de la historia de la evolución del cannabis. No importa la figura que tengas, lo estás viviendo ahora. ¿Te acordás que yo te decía que vos tenías una gran capacidad para darte cuenta de lo que está sucediendo? Bueno. Amigo, qué loco lo que decís, pero me parece que eso para todo. En general, viste, cuando un poco salís decís, che, boludo, estoy formando parte. Lo que pasa que, bueno, en el medio la vida es intensa, es difícil. No solo ves esas cosas maravillosas, pero a veces sí. Estamos literalmente formando parte de la historia, de una historia, de la nuestra y la del mundo, la de la humanidad. Pero bueno, gracias por venir, amigo. ¿Te divertiste? Me encantó, sí, gracias, estoy muy contento y por vos también porque es tu primer programa. Sí, después amigo. de mucho tiempo, estás muy fachero. Gracias. Te quiero decir eso y sí, muchos éxitos. Para Gracias, esta etapa, amigo. No sabes unas ganas de tener esta remerita tenía. Muchas gracias. ¿Y es que estamos fumando? Esa es una ¿Es un blend? variadito, ¿Es un blend de carnes? Es un blend que armé después del evento. ¿Es un blend de canfa? Exactamente. Claro, el blend de canfa, ¿te acordás? La primera carnicería, pedíamos un montón. Y bueno, armé algo de OC Orange, que es la media naranjita. Una New York que, como decís vos, es más salada. Y tiene un poco de winter también. Ah, amigo, es un verdadero blend. Hay un blend. Amigo, sí. riquísimo. Sí, sí. Te agradezco y te espero para que sigas compartiéndonos. Hoy no quise profundizar tanto en las cuestiones chamánicas porque yo quiero que vengas a bajar esa data, que nos cuentes qué es un chamán, qué es ¿cómo era? Prácticas chamánicas, qué es ceremonias, qué son rituales, no son rituales, qué es el rapé. Hoy no hablamos de eso, no te pregunté nada, pero bueno, por suerte recién hoy es el primer programa. Gracias por haber venido. Gracias, Foco. Hemos terminado, capos, increíble. Gracias, Sander, gracias, Lomba, gracias, Guá, gracias, Loki, sos un capo, amigo. Ojalá que vengas vos en el próximo Artista, podés estar sentado acá conmigo si tenés ganas. Y lo hacemos a vivo y en directo. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Recuerden que pueden verlo on demand y que si lo están haciendo de esa manera, escribí un comentario, pone un like, no te cuesta absolutamente nada. Nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas acá en Yeite acá en Desde el Fin del Mundo por Yeite.